A Dios por este tiempo, este bonito tiempo donde pudimos adorar, glorificar y bendecir el nombre de nuestro Padre eterno. De verdad que damos gracias a Dios por este espacio, por este tiempo que nos permite compartir este mensaje de salvación tan importante para nuestras vidas. Y que, bueno, le ha placido al Señor que sea el día de hoy, que sea la inauguración de Visión al Mundo Madrid, aquí en España. Están cordialmente invitados todos aquellos que nos escuchan en las redes sociales, que verán este mensaje posteriormente y que están en la ciudad de Madrid. Esta es tu casa, eres bienvenido y queremos conocerte, queremos compartir contigo un mensaje de salvación de parte del Dios eterno. Gracias por este tiempo y bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar con la palabra que creo que el Señor ministró mi corazón para compartirla con ustedes en este día. Le he titulado Condenado a una red, ¿no? Y vamos a estar tocando este mensaje bíblico basado en el libro de Lucas, los evangelios por supuesto, capítulo 5 del versículo 1 al 11. Pero antes de comenzar, digamos que quiero marcar un preámbulo, ¿no? a lo que va a ser este mensaje, el cual el Señor quiere que en nuestros corazones primero tengamos esa preparación para recibir lo que posteriormente el sustento bíblico va a transmitirnos a nuestras vidas. Fíjense que esto es una anécdota que ocurrió en la vida de un pastor y que creo que es de gran aprendizaje para nuestras vidas. Creo que esta anécdota nos va a servir como plataforma para empezar este mensaje que vamos a compartir el día de hoy. Y esto es una historia real, no es una historia ficticia, es una historia real de un pastor llamado Tony Campolo. Es un pastor que contó una historia bastante interesante. Digamos que él cierta vez tuvo que viajar a la ciudad, al país de Hawái, a compartir. Él era invitado para una conferencia que tenía que impartir en las semanas posteriores. Él fue invitado como moderador. Y este hombre, pues, saben que el transcurso del tiempo, el jet lag, pues afecta cuando uno está viajando de un país a otro. Y se encontraba, pues, llegó al hotel y él tenía hambre por el desfase de hora, pues allí en Hawái eran las 2 de la mañana, pero en su ciudad eran las 9 de la noche. Fíjense la cantidad de horas que habían de diferencia. Y él, bueno, tuvo hambre. En ese momento baja al hotel a pedir algún servicio. El hotel no servía servicio en la madrugada. Y bueno, él sale a recorrer un poco esas calles que en ese momento era de madrugada, ¿no? Digamos que no había mucha opción donde tomar en ese momento para satisfacer la necesidad del hambre que este hombre tenía. Este hombre pues se aproxima, ve que hay una cafetería abierta, cercana, una cafetería sola, una cafetería que, digamos, no era la mejor de las cafeterías y usted me entenderá el significado porque, bueno, no era muy llamativa como esas que uno conoce. Sin embargo, pues él dice, bueno, yo lo que tengo es hambre, voy a entrar a comer. Él se sienta en la barra y le pide a la persona que lo atiende que le sirviera un pan, que le sirviera un bocata, como dicen aquí en España, un pan y, bueno, una Coca-Cola. En lo que está la persona, el cantinero, sirviéndole este panecillo, pues entran 8 mujeres, ¿no? 8 mujeres bastante escandalosas, por cierto, y 8 mujeres que su trabajo no era el trabajo rudimentario que usted y yo conocemos, era un trabajo dedicado a la mala vida, un trabajo que lamentablemente a estas mujeres les había tocado ejercer, y muchas de ellas no lo ejercían, y yo considero que ninguna de ellas lo ejercía por vocación propia, sino por necesidades o jugadas que le había pasado en el destino. Jugadas de la vida, muchas veces podemos decir. Digamos que estas mujeres entran con una algarabía porque habían terminado su faena de lo que le decía, este trabajo a la que ellas se dedicaban. Y en medio de lo que están sirviéndole el pan al pastor, y por supuesto es importante acotar que nadie sabía que él era el pastor, era una persona que estaba sentada ahí como un corriente, y estas personas las rodean, ¿no? Estas chicas lo rodean, y bueno, entre vocabulario obsceno, digamos entre gritos, y esto, él bueno, se siente un poco incómodo, pero logra entender de lo que va el significado de aquella escena, ¿no? Que Dios había permitido que él viviese, porque nada es casualidad para Dios. Digamos que en medio de este momento, él escucha, ¿no? El susurro de una de ellas que le dice a sus compañeras, oye, yo mañana cumplo años. Y a lo que sus compañeras le responden jocosamente, bueno, ¿y qué quieres tú que te celebremos el cumpleaños? Nosotros no le celebramos el cumpleaños a nadie. Y ella dice en un tono un poco triste, pero sin mostrar debilidad, usted me entiende a lo que me refiero. Ella le dice, bueno, es que yo no te estoy diciendo que me celebre el cumpleaños, solamente para que sepan que mañana cumplo años y que jamás de lo que llevo de vida me han celebrado alguno. No he conocido alguna torta que me la pirque, ni algún cumpleaños, ni alguna felicitación.
A lo que el pastor identifica aquella situación y estas mujeres pues transcurren ese tiempo allí, en el espacio de tiempo, el pastor termina de comer, se queda en la barra, las mujeres se retiran y queda solamente el cantinero y este pastor, Tony Campolo, y le dice, wow, estoy escuchando la historia de esta mujer que le dice a sus amigas que nunca le han celebrado un cumpleaños. ¿Tú qué sabes de ella? Y él le dice, wow, ella es Agnes. Ella, bueno, la pobre de verdad que le ha tocado ejercer en esta vida porque tuvo un marido que la dejó y la dejó con un niño recién nacido. Y no tenía forma de mantenerse, sino buscó esta forma para por lo menos estar estable en su familia. A lo que el pastor le dice, bueno, pero yo escuché también, aparte de lo que me estás diciendo, que ella cumple años mañana. Y yo quiero hacerle un regalo especial. Yo quiero saber si tú me permites en este espacio tuyo celebrarle un corto cumpleaños, picarle una torta y darle una felicitación a ella. Y a lo que el cantinero se queda sorprendido, ¿no? Porque solamente no es el cantinero, sino también el dueño de aquel lugar. Y le dice, claro, podemos hacerlo, no hay problema. Ellas llegan siempre aquí a las 2:30 de la mañana, luego que terminan su faena de trabajo. Y siempre viene con sus amigas. Vale, entonces vamos a pautarlo para mañana. Dice el pastor, yo me encargo de la torta y me encargo de todo lo que vamos a prepararle a ella como sorpresa. Y tú te encargas de avisarle a sus amigos de que estén aquí pues, para darle esa sorpresa. Y efectivamente pasó el día siguiente. Este pastor se preparó en el transcurso del día para comprar todo aquello y se vieron a la hora pautada. Ellos quedaron media hora antes, a las 2 de la mañana, para preparar todo. Llega el pastor, prepara todo junto al cantinero y bueno, sirven la mesa, apagan las luces. Cuando estas mujeres entran, ellas no desconocían lo que iba a suceder. Agnes, que era la cumpleañera, y sus otras 7 amigas. Y bueno, cuando entran y prenden las luces y ven la torta, ve todo el escenario que se había armado y todas las personas que habían ido, porque no solamente estaban esas amigas, no solamente estaba este pastor ni el cantinero, sino que habían personas que la querían mucho y estaban ese día allí para compartir ese tiempo con ella, para darle esa felicitación que nunca le habían dado. Cuando esta mujer ve todo eso, rompe a llorar. Y el cantinero le dice, wow, Ángel, me has conmovido también, pero acércate, que queremos que este es tu cumpleaños y que soples las velas. El pastor, en medio de todo esto, canta en el cumpleaños, Ángel recibe muchas felicitaciones y el pastor se para y le dice, Ángel, yo quiero orar por tu vida, y por la vida de tus amigos y los que están acá, incluso aún por la vida del cantinero. Y el pastor empieza a orar, le empieza a bendecir su vida, le pide al Señor que cambie la vida de esta mujer y de estas mujeres, la condición en la que se encuentra, porque no es una condición favorable, pero él tiene entendimiento, así como nosotros tenemos, de que, digo todos los que nos escuchan, los que están acá, todos tenemos entendimiento que Dios puede cambiar las circunstancias de cualquier persona, no importa donde tú te encuentres en ese momento. Y digamos que en medio de todo esto, él termina de orar y el cantinero se le acerca entre un poco molesto, sorprendido y extrañado. Y le dice, ya va, pero tú no me dijiste nunca que eras pastor, ni tampoco me comentaste que ibas a orar después de hacer todo esto. De verdad que no lo entiendo. ¿Y a qué iglesia perteneces tú? Le dice el cantinero. Y Tony Campolo le dice, bueno, yo pertenezco a la iglesia que le pica o le canta cumpleaños a las 2:30 de la madrugada a mujeres que no tienen quien lo haga. Y este hombre dice, se ríe entre sí, sorprendido, y dice, wow, yo no creo que una iglesia así exista, porque si existe, yo sería el primero en que iría a ella. Y fíjense cuán reflexiva es toda esta escena y cuánto nos sirve de preámbulo para compartir este mensaje que estamos llevando ya el día de hoy. Fíjense que el pastor no le importó quiénes eran ellas. Él quiso actuar como Jesucristo actuaría, sin importar la condición de la persona. Y es asombroso, porque vemos como personas que muchas veces nosotros vemos que están ejerciendo una profesión en contra de su voluntad, por circunstancias de la vida, y muchas veces nosotros tendremos a rechazarla, y muchas veces cuestionamos por qué esas personas están inmiscuidas en esas circunstancias. Pero detrás de todo ello, familia, siempre hay una condición en el corazón de las personas. Estas mujeres fueron restauradas, estas mujeres están sirviéndole al Señor hoy en día, este cantinero también, y es importante que nosotros determinemos hacer siempre lo bueno y siempre actuar con el amor de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Y ante todo, mis hermanos, debemos entender que Dios en su soberano amor sabe que tú y yo no somos seres perfectos.
Al igual que Tony Campolo supo discernir aquel escenario dentro de una cafetería de mala muerte a las 2:30 de la mañana. Wow, es importante, ¿no? Y que Dios sabe, Jesucristo, que por más que nos esforcemos, tenemos nosotros en la naturaleza humana tender a fallarle. Y es importante que nosotros tengamos ese reconocimiento en nuestras vidas, que en nuestra fuerza, en tu fuerza o en mi fuerza, nosotros no vamos a poder lograr nada. Necesitamos la fuerza del que todo lo puede. Por eso es que Jesucristo vino a ejercer aquí en la tierra como ese mediador entre el hombre y Dios el Padre. Amén. Digamos que la gracia, fíjense que estamos tocando puntos importantes en lo que va de enseñanza. Estamos tomando el amor, estamos tomando un poco la fe, estamos tomando también la posición de nosotros como hijos de Cristo, porque eso también tiene que ver en la condición del corazón nuestro. Tenemos que entender a las personas y actuar como lo hacía nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Y como nos dio un claro ejemplo, Jesucristo, digamos que tuvo escenas similares a las que tuvo Tony Campolo y muchísimas mujeres que también se dedicaban a este trabajo, y Jesucristo no las cuestionaba. Cuando el mundo le decía que eran mujeres repudiadas y rechazadas, Jesucristo le decía: te doy una nueva oportunidad, vete y no peques más. ¿Cuánta demostración de amor no había en esas sabias palabras que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, nos plasmó a través de su palabra, y a la cual tú y yo no podemos hacer la vista gorda, sino que somos instruidos a través de este manual de fe, este manual de vida, este manual que nos lee a nosotros, no lo leemos nosotros a Él. Y es importante que nosotros tengamos esa claridad, esa convicción y digamos esa identidad como hijos para nosotros poder llevar ese mensaje de amor a las demás personas. La condena y el sentimiento, fíjense que de indignidad o creer que no merecemos el amor de Dios es una de las causas. Fíjense esto, digamos que estas mujeres, este escenario de estas 8 chicas, ellas no sabían que tenían a su disposición el amor de Dios, y si alguien le había hablado, no le había hablado de esa forma. Y más que acercarla al camino de Cristo, lo que se habían hecho era alejarla. Porque muchas veces tendemos a cuestionar, y a ese punto es lo que voy, a cuestionar el por qué las personas están en esas circunstancias. Y digamos que en su pleno cabal, una persona no se va a ver inmiscuida en esa condición sin que tenga una afectación en su corazón. Por eso es importante que nosotros tengamos la claridad como iglesia a lo que hemos sido llamados. Nosotros no somos producto de una casualidad y tampoco podemos vernos como el producto ya terminado. Nosotros venimos también de ese lugar donde estaban estas 8 chicas. A lo mejor no nos dedicábamos a eso, pero estábamos sumergidos en esas condiciones también. Por eso es que es importante que nosotros entendamos con cuál amor nuestro Señor Jesucristo fue y nos sacó a esos lugares y nos trajo a su luz verdadera, y nosotros actuar en consecuencia con las demás personas. Ese es el mensaje de salvación que Jesucristo nos invita, nos anima, nos insta a que nosotros practiquemos en nuestro diario vivir con todas y cada una de las personas. Digamos que Él es el especialista en reparar las áreas rotas que tú y yo tenemos. Jamás tomaremos esa vía de escape como una alternativa. Cuando nosotros reconocemos que el que puede hacer todo por nosotros es Él, no nos vamos a alejar, sino nos vamos a acercar cada día más a Él. Cuando no conocemos realmente, mis hermanos, y esto es importante, esto es parte de lo que es la identidad como hijos de Dios. Cuando tú y yo no conocemos realmente el verdadero amor que tiene por nosotros Dios, nosotros somos presas fáciles de Satanás o del enemigo, como tú lo quieras llamar, el adversario, el que se opone a nosotros. ¿Por qué somos presas fáciles? Porque no tenemos la identidad en entender que Él nos ama a pesar de lo que nosotros podamos haber hecho, o a pesar de los tropiezos que nosotros tengamos. Digamos que su gracia es el favor inmerecido. No te lo has ganado, no me lo he ganado yo, está en Él, en su esencia, en su amor. Lo que forma parte de Dios, el amor, no cuestiona, sino restaura. Es lo que viene a restaurar nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Y en esta semana, en la preparación de esta enseñanza, creo que Dios puso en mi corazón ministrarla este domingo, ¿no? Porque es un tema bastante importante, es un tema que en la inauguración he querido transmitir a ustedes, porque es importante nosotros entender que estamos fundamentando las bases de lo que es este ministerio, y es un llamado a actuar con amor con las demás personas,
sin importar la condición en la cual esté, porque eso nos va a llevar a nosotros a tener éxito en el crecimiento de la obra de Dios, no cuestionando, sino actuando como Jesucristo actúa a través de los evangelios. Digamos que si vemos el libro de Lucas, capítulo 5, del versículo 1 al 11, nosotros vamos a tener varios escenarios con varios protagonistas, pero dos son los principales. Digamos que sin lugar a dudas es Jesucristo, y va a haber otro hombre que vamos a estar tocando el día de hoy, que se llamaba al principio Simón, posteriormente Jesús lo bautiza como Pedro, pero el suceso más importante en la vida de Simón es esto que les voy a contar ahora. Es un relato donde como les dije, el contexto principal, vemos que lo que fue la pesca milagrosa, incluso se llama el título el subtítulo del capítulo, la pesca milagrosa, en donde el Señor Jesucristo enseña a la multitud. Digamos que este escenario lo podemos ver. Yo quiero que usted se sumerja en la película. Jesucristo viajando a una ciudad, esa ciudad se llamaba Genezaret. En esa ciudad Jesucristo iba a predicar el evangelio de salvación. En esa ciudad Jesucristo, que ya había comenzado su ministerio, los 3 años de ministerio, iba a impartir esa enseñanza y hacer libre a las personas en esa ciudad, específicamente en este momento. Vemos que hay una serie de sucesos importantes dentro de esta maravillosa y poderosa porción de la palabra de Dios. Yo le animo, le invito, le exhorto a que usted pueda degustarse esta palabra, estos cortos 11 versículos bíblicos, en los cuales el Señor nos va a hablar grandemente a través de su palabra. Vemos la vida de este hombre llamado Simón, quien posteriormente, como les dije, se iba a llamar Pedro, pero aún no nos vayamos a adelantar. Y sumerjámonos en este relato bíblico, porque, como les digo nuevamente, es parte fundamental de lo que es el ministerio y para el propósito de Simón aquí en la tierra por parte de nuestro Señor Jesucristo. El desarrollo de este relato bíblico marca un precedente en la vida de este hombre y le permite, él como hombre, le permite a Jesucristo sanar las heridas que él tenía en su corazón. Y ya lo vamos a ver, porque usted me puede estar preguntando, bueno, pero ¿cómo identifico que él tenía unas heridas? No se me adelante, ya vamos allí. Vemos en el versículo 1 la escena de Jesús junto al lago de Genezaret, rodeado de mucha gente. Perdón, dice la palabra en el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vemos esa escena. En el versículo 2 vemos la escena como Jesús ve 2 barcas que se acercan a la orilla del lago luego de una larga faena de trabajo que para algunos había sido buena, pero para otros no. Vemos que hay una escena bastante importante en este versículo donde una de las barcas, o ambas barcas, se dedican a lavar las redes. Vemos el versículo 3 que a Jesús le llama la atención algo y entró a la barca de Simón porque vio que en su corazón no había algo correcto. Fíjense que les voy a leer el versículo 2 y 3. Y vio 2 barcas, hablando de Jesús, que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. El versículo 3 nos dice: y entrando en una de aquellas barcas, voy a tomar un poco de agua. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de la tierra un poco. Y sentándose en la barca de Simón, Jesús empezó a enseñar a la multitud alejado de la orilla. Yo creo que, como cada cosa que sucede en nuestras vidas, nada es casual. Nada es producto de un azar. Y digamos que en Jesucristo menos. Él siempre trabaja con propósitos de vida eterna para con cada uno de nosotros. Vemos todo esto que está aconteciendo. Vemos que Jesús entra en la barca y empieza a administrar la vida de aquella multitud, pero sin descuidar a aquel que era el dueño de la barca, que era Simón. Recordemos que es importante recordar que Jesucristo, Dios Todopoderoso, reconoce cada centímetro de nuestro ser y todo lo que hay en nuestro interior. Aun cuando nosotros no hemos expresado una palabra, ya Él conoce lo que hay en nuestro interior. Y continúa este relato, ¿no?, de esta escena bíblica, ilustrándonos todos los sucesos posteriores. Jesús le dijo a Simón que se apartase de la tierra un poco y se sentó y enseñó desde la barca. Vemos el versículo 4 y 5. Vemos como Jesús, luego de terminar de predicar, le dice a Simón que se fuera un poco más adentro, que para echar las redes para pescar.
Pero Simón le contesta, y aquí viene la parte trascendental de lo que es el mensaje que estamos compartiendo el día de hoy. Simón le contesta en aquella oportunidad que toda la noche, él se encontraba pescando. Sin embargo, no había dado con una pesca exitosa. Fíjense lo que dice el versículo 4 y 5. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dice: maestro, porque lo reconocía como maestro. Ya el ministerio de Jesucristo tenía ya un largo recorrido y Jesucristo estaba pescando a los que iban a ser sus futuros apóstoles. Boga mar adentro, respondiendo le dijo Simón: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu nombre yo echaré la red a ver qué sucede. Fíjense que hasta allí, digamos que Jesús fijó su objetivo en predicar a la multitud que se encontraba en la orilla, expectante de recibir esa palabra de salvación. Digamos que es importante también recalcar cómo era el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús era un ministerio de poder, un ministerio de mostrar el reino de los cielos aquí en la tierra, de mostrar el corazón del Padre a cada una de las personas. Y digamos que cada actitud que tomaba Jesús no era una casualidad, sino que era una interpretación de Dios mismo, porque Él era Dios mismo aquí en la tierra. Y eso nos enseña a nosotros, que es importante también tener esa claridad. Los evangelios, Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo permiten que nosotros los leamos con la finalidad de que nosotros imitemos todo el comportamiento que Él tuvo aquí en la tierra. Jesús, todo el comportamiento que tuvo aquí en la tierra, nosotros tenemos que ser imitadores de Él. Y fíjense que las personas estaban expectantes a recibir lo que Él tenía preparado, porque Él donde iba sanaba, donde iba echaba fuera demonios, donde iba las cosas no continuaban igual, sino que había una transformación total en el amor, no en la condenación, porque eso también es importante. Él siempre actuó desde el amor, y es lo que quiso darnos a entender a través de cada uno de los relatos bíblicos, específicamente en los libros de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por eso es que es importante que cuando nosotros recibimos personas nuevas, le decimos que lo primero que tú tienes que conocer en la Biblia es la vida de Jesús, porque la vida de Jesús te va a llevar a entender el amor que Él tiene por cada uno de nosotros y cómo actuaba cuando Él estuvo aquí en la tierra y cómo quiere que nosotros actuemos estando aquí en la tierra cada uno de nosotros. Amén. 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 Y digamos que bueno, él su objetivo lo había fijado en ese momento en predicar a la gente de Genezaret, y es totalmente cierto. Para eso había ido Él, para que el reino de Dios se acercara a esa ciudad. Pero también, familia, es importante notar que habiendo dos barcas, Jesús se fija en una de ellas. Habiendo dos barcas, Jesús se fija en la barca de Simón, un hombre que estaba lavando su red de pescar sin haber pescado nada. Es algo extraño, ¿no? Porque si nosotros vamos un poco más allá y vemos cuál es el proceso de la pesca y cuál es el proceso posterior a la pesca, vemos que cuando se lavan las redes es porque ha habido una larga jornada de pesca, pero en este caso este hombre no había pescado nada, había echado la red, no había sacado nada. O sea, ¿por qué tenía que estar lavando la red en ese momento? Algo bastante extraño. Pero Jesucristo va más allá y ve que en Él hay una condición en su corazón. Y fíjense, Jesús le dice: boga mar adentro, que vamos a pescar. Y Él le dice: Señor, yo en tu nombre voy a echar la red. Y queda expectante. Digamos que, sin lugar a dudas, Jesús fijó sus ojos en Simón porque quería primeramente sanarle. Ella había identificado la condición del corazón de este hombre, aun cuando ni siquiera habían cruzado palabra. Y cuán importante es reconocer que Jesucristo conoce la condición de cada uno de nosotros, aun cuando nosotros creamos, porque no es cierto, creamos que Él no sabe nada. Él sabe cada detalle de nuestras vidas, lo más mínimo que nosotros podamos estar sintiendo, las necesidades que podamos estar teniendo, digamos que las desilusiones que podamos haber vivido en esta vida, o incluso los fracasos que hayamos tenido. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo y nos lo deja plasmado en su palabra con este relato bíblico. Él no había cruzado palabra con este hombre. Sin embargo, Él le dijo, lo vio, lo observó, sabía lo que había en su corazón y le dijo: voy a entrar en la barca de este hombre, le voy a decir que se aleje un poco de la orilla para predicarle a la multitud, pero la predica también va a ser para él. Le voy a decir después de esto que vaya mar adentro para pescar, porque yo sé que él no pescó nada, está lavando esa red y está haciendo, como coloquialmente decimos nosotros, una pantalla de lo que era realmente pescar.
Digamos que no sabemos cómo fue la vida de Simón, no lo especifica claramente antes de lo que era su llamado a ser este apóstol. No sabemos qué heridas tenía este hombre en su corazón, no sabemos cuántas fallas había pasado en su vida, no sabemos cómo fue la crianza de Simón, cuántas heridas había estado en su corazón. Capaz este hombre sentía rechazo y quería disimular un poco para que las demás personas no viesen que él no había pescado nada, sino que aparentar dentro de lo que llamamos la sociedad, decir que todas las cosas están bien. Porque muchas veces nosotros, en ese afán de aparentar, lo que tratamos es de esconder nuestra condición delante de nuestro Dios. Pero no es así, porque Él lo conoce todo. Entonces buscamos de aparentar nuestra condición delante de las personas. Y es importante que nosotros tengamos en claridad todo lo que es el contexto de este versículo bíblico. Nosotros notamos que en ese relato, que su primera reacción, vemos el relato, fíjense que vemos el relato en el versículo 5, todo esto que está pasando, ellos echaron la red, él dijo le iba a echar en el nombre de Jesús, y en el versículo 6, habiendo hecho esto, él echó la red, encerraron una cantidad de peces grandes, él no la había visto nunca, y la red se rompía de tanta cantidad de peces que él había tenido. Estamos hablando de una jornada infractuosa donde él, digamos, estaba lavando las redes con la finalidad de disimular que había pescado algo cuando no había pescado nada. Cuando Jesús le dice, boga mar adentro y echa la red nuevamente, este hombre, bueno, entre su duda y creer, la echa y le dice, bueno, en tu nombre la voy a echar, maestro. Cuando hace todas estas cosas, vemos que la pesca que resultó de aquel momento fue una pesca indescriptible. Fue una pesca que no tenía comparación porque las redes se rompían. Vemos lo que Jesús había propiciado en aquel momento era darle a entender a Simón, perdón, no nos adelantemos que todavía no era Pedro, a Simón, que él no estaba con cualquier persona. Él no estaba con un amigo más de estos que fue a pescar ayer y que no tuvo ningún resultado. Él estaba con quien iba a restaurar su vida. Él estaba con el Dios Todopoderoso que le podía decir a los peces, métanse en la red y salgan. Y listo. Y todo ocurrió de esa forma. Pero lo más llamativo de todo es que usted y yo, viendo toda esa situación, toda esa cantidad de poder que había demostrado Jesús en ese momento, porque lo que le digo es, echa la red, y la red casi se rompía de peces. ¿Qué es esto? Tú y yo diríamos, wow, este es el Dios mismo. Señor, de verdad me ha sorprendido con esto, pero la reacción de Simón fue totalmente distinta. Miren la reacción de Simón. Lo vemos en el versículo 8. Cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, lo primero que le dijo, antes de agradecerle, fue, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. O sea, él en vez de agradecer toda esta muestra de poder que podía en ese momento Jesucristo, Dios mismo, hecho hombre, manifestado en ese momento, es lo que dijo, Señor, yo soy un pecador, apártate de mí. Es algo extraño, ¿no? No tiene como congruencia entre el poder que demostró Jesús y la reacción que tuvo Simón. Es algo como extraño. Sin embargo, tiene sentido, porque venimos hablando de un hombre que lavaba las redes cuando no había pescado y que no había identificado correctamente quién estaba con él. Digamos que este hombre tenía algo en su corazón, que Jesucristo no era casual, que se había fijado en él y le había dicho, ya yo te voy a sanar a ti, porque he visto que en tu corazón hay algo que no está correcto. Y el reino de los cielos se acercó en ese momento a Simón para traer libertad y sanidad a su corazón. Amén, que era Jesucristo. Vemos en ese relato que lo primero que hizo fue huir porque se sentía un pecador y no era digno. Él se sentía que no era digno de merecer ser amado por Jesús. Él se sentía una persona indigna. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentido así cuando nos presentan el mensaje de salvación? Yo me sentí así. Yo en un primer momento sentía que Dios lo veía como un padre que no me iba a aceptar a mí por todas las cosas que yo había hecho. Y yo creo que la reacción de cada uno de nosotros es ser un Simón. Yo creo que cuando nosotros recibimos por primera vez ese mensaje, nosotros decimos, wow, realmente me ama alguien a pesar de todo lo que yo he hecho o todo lo que he ido en contra de lo que Él me dice que deba vivir. ¿Realmente me puede llegar a amar? Nos cuestionamos eso muchas veces. Leemos con asombro la vida de Simón, pero sin embargo nosotros también venimos de una condición similar.
Y fíjense que la idea de Simón, digamos, la idea que tenía Simón de preconcepción en su mente de lo que era Jesucristo y lo que era Dios, estaba totalmente errada de lo que era la realidad. Él lo estaba llamando para sanarlo y él pensaba que lo estaban llamando porque él era un hombre condenado y lo primero que decía, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Wow, es importante ver eso, ¿no? Digamos que como les digo, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por esto? Por desconocer, porque no conocemos que no es producto de nuestro buen comportamiento ni de nuestras buenas acciones que Dios nos ama o nos acepta como sus hijos. No, mis hermanos, desconocemos su gracia, desconocemos realmente el significado de lo que es gracia. El significado de gracia es que aunque tú y yo hayamos hecho lo que hayamos hecho, lo que a ti se te pase por la cabeza, tenemos un Padre que nos ama incondicionalmente. ¿Y cómo lo demostró? A través del sacrificio en la cruz del Calvario de su Hijo, de su único Hijo. Es como que si nosotros sacrificásemos a uno de nuestros hijos por personas que no conocemos, por personas que al parecer de la sociedad hayan cometido cosas muy perversas o cosas, digamos, en contra de la palabra de Dios y nosotros las sacrificamos. Eso es un amor sacrificial, un amor que todo lo puede, que nada lo espera, que lo sufre todo, que no se jacta de sí mismo, porque Él nunca se jactó, Jesús, de sí mismo, sino que ama sin condición. Y ese es el amor de Jesús, el amor que Jesús le mostró a este hombre a través de esa barca, a través de esa pesca, a través de esa sanación. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, el trabajo de Jesús en nuestras vidas, el propósito de Dios en Jesús es que nosotros podamos tener ese abogado que interceda delante del Padre por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue 100% hombre y es 100% Dios. Él vino a la tierra para demostrarnos que se puede vivir una vida de su mano en santidad. Demostrarnos que se puede vivir una vida de su mano a través de su Santo Espíritu para bendecir a otras personas a través de lo que es el ministrar su palabra a otros. Es importante que nosotros tengamos esa claridad, ese entendimiento de la representación de quién es Jesucristo, de por qué vino aquí a la tierra y cuánta gracia mostró a través de su ministerio y cuánta gracia nos muestra cada día de nuestra vida a través de lo que es su palabra. Amén. Y vemos continuamos el relato bíblico, ya estamos terminando, el versículo 10 y 11, cuando se significa la idea principal de todo esto, cuando empezó Jesús predicando desde una barca, predicándole a la multitud, y es cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Simón que no tuviera temor por todo aquello que acababa de ocurrir. Más bien le habla de algo que tiene, de algo que tiene en el corazón mayor para él. Le habla de propósito. Fíjense lo que dice el versículo 10 y 11. Asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: no temas. Es la reacción de Jesús cuando ve: pesqué, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. No temas, Simón, que ya tú no serás un pescador de peces, vas a ser un pescador de hombres. Él había identificado la condición y no lo condenó, no le dijo: bueno, es que has pecado mucho, tú seguramente no tienes parte conmigo. Sino él le dijo: yo sé que este hombre tiene una herida en su corazón y sé que la va a sanar en el ministerio que yo estoy desarrollando aquí en la tierra. Le dijo: no temas, ya tú no serás un pescador de peces, sino serás un pescador de hombres. Le estaba hablando de propósito. Le estaba hablando de no lo que era en ese momento Simón, sino lo que sería Pedro y a lo que iría Pedro a cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Digamos que no es casualidad que Dios te llame. No es casualidad que Dios te busque en la barca donde tú te encuentres lavando tus redes cuando no habías pescado nada. No es casual. No es casual que el día de hoy, donde tú te encuentres, Dios te diga que te ama, que no importa lo que tú hayas hecho en tu vida, que para Él nada es imperdonable y que su gracia es ese favor inmerecido que Él tiene para cada uno de nosotros. Que no temas, porque Él sacrificó a su Hijo por ti y por mí, sin importar la condición
en la cual nosotros nos encontremos el día de hoy. Ese es el mensaje que Jesucristo le transmitió a Simón, que le dio un propósito y no solamente se conformó con sanar su corazón, sino que le dijo: tranquilo, que ya tú no vas a estar en esta misma condición, tú vas a ser un pescador de hombres. Amén. Amén. Y vemos en el versículo 11 que ocurre el suceso donde viene la determinación de nosotros como hombres en aceptar ese mensaje de salvación de Cristo. Porque ellos llegaron a tierra, se bajaron de la barca y decidieron seguir a Jesucristo. Decidieron no continuar en esa condición. Decidieron decir: Señor, te creo. Ya no quiero vivir esta vida que estoy viviendo, esta herida que tengo en mi corazón. Ya quiero vivir una vida con el propósito que has determinado para mi vida. Y fíjense que es importante entender, ¿no?, que el Evangelio nos enseña a ti y a mí, los Evangelios, cómo afrontar cada situación, porque cuántas personas de estas, cuántos Simones nosotros no nos podemos encontrar. Cuántas personas con tantas heridas en sus corazones no podemos encontrar nosotros en el camino. Yo creo que nosotros tenemos que identificar primero de dónde Dios nos ha sacado, recordarnos, yo creo que hace poco prediqué sobre ello, recordarnos de dónde Dios nos ha sacado, para nosotros mostrar esa misma misericordia que mostraron con nosotros a las personas que nosotros nos encontremos. Y estoy seguro, estoy convencido, y sé que si Cristo lo hizo, a nosotros nos va a dar resultados. Es la forma como tú y yo podemos llevar a muchas personas a acercarse a Cristo Jesús. No es en la condenación, es en el amor. No es en la condenación, es en la misericordia. No es en el rechazo, es en abrirle los brazos a todas las personas, sin importar su condición social, sin importar su género, sin importar lo que era o lo que es. Es entender que Dios lo creó porque lo ama. Eso es lo que es importante, que nosotros debemos llevarnos hoy y atesorar en nuestros corazones, porque eso nos va a nosotros permitir tener buenas relaciones, a nosotros nos va a permitir también como iglesia crecer, a nosotros nos va a permitir tener personas que realmente entiendan que Dios está en nosotros, porque no hay la condenación, sino hay el amor. Y es lo importante que nosotros debemos llevarnos el día de hoy de esta porción bíblica. Y fíjense que hay algo que me llama la atención, ¿no? Porque la vida de Simón transcurrió, después que se baja de la barca, comienza el ministerio, comienza él como hombre en el ministerio de Jesús a evangelizar y ser enseñado en primera persona por Dios mismo. Digamos que él no va a recordar, él no va a olvidar jamás todo este suceso que ocurrió en esa barca y todo ese acto de misericordia y amor que mostró Jesucristo, aun cuando él decía que no se lo merecía. Digamos que la vida de él marcó en ese instante un antes y un después en la vida de este hombre. Digamos que ya ese mismo Simón no fue el mismo, porque entendió que alguien le amaba incondicionalmente. Y fíjense que más adelante, ya después que Jesucristo lo llama Pedro, porque sobre él iba a edificar la iglesia de Cristo iba a ser edificada sobre Pedro. Pedro iba a ser uno de los precursores, de los primeros que iban a llevar en la evangelización y iban a fundar iglesias como esos buenos apóstoles que conocemos el día de hoy, y que producto de ellos tú y yo conocemos el mensaje de la salvación, porque Jesucristo se virtió en esos 12 y esos 12 en otros 12, y así hicieron multitudes y esparcieron la palabra de Cristo por el poder de Jesús y el poder de Dios a través de lo largo y ancho de todo el globo terráqueo. Perdón. Y vemos definitivamente que no era un propósito casual, sino que Dios sabía que este hombre con sus heridas iba a ser sanado, y no solamente iba a ser un hombre cualquiera, sino un hombre elegido para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Amén. Y fíjense que como les decía, ¿no?, en el libro de Romanos nosotros vemos que ninguno es infalible, mi hermano. Es importante entender eso, y que todos podemos tropezar. Dice el libro de Romanos 3:10 que no hay ninguno que sea justo. Ninguno. O sea que cuando la palabra dice que ninguno de nosotros somos justos, porque todos los días nosotros cometemos un error. ¿Cuántos de nosotros no? Yo cometo error todos los días. Soy un pecador en reconstrucción, digo yo, ¿no? Soy una persona que cometo errores todos los días, pero que sé a la fuente que tengo que ir, que es a Jesucristo, que es el que restaura nuestras vidas, es el que nos da el valor para seguir adelante, es el que nos da propósito en nuestras vidas, para nosotros poder también decirle: wow, mire, yo también me equivoco,
y Él tiene misericordia conmigo, también la va a tener contigo. Amén. En esa posición es que nosotros tenemos que ir a evangelizar a las personas y hablar del mensaje de salvación, entendiendo, como Romanos 3:10 dice, que ninguno es justo. Y a partir de ello, yo sé que con esa claridad y ese entendimiento, nosotros vamos a ver a las personas de una forma distinta. El propósito de los evangelios es aprender cómo aplicar a nuestras vidas el comportamiento de Jesús frente a los aspectos de la vida cotidiana. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida conocemos muchas personas y yo soy, o digamos, yo era de esa forma cuando una persona que no se identifica con mis creencias o digamos con la forma en que yo hago las cosas, wow, lo veo distinto. Para no decir, porque no estamos llamados tampoco a alejar a las personas, pero lo veo distinto. Sin lugar a dudas no podemos actuar de esa forma. Nosotros tenemos que verlo a través de los ojos de Jesús. Tenemos que entender a las personas a través de los ojos de Jesús. Tenemos que tener misericordia con las personas a través de los ojos de Jesús. Tenemos que amar a las personas como Jesús las amaba. Porque para eso nosotros hemos sido llamados restauradores de Portillo, hemos sido llamados Iglesia de Cristo, para bendecir a las personas que se encuentran heridas. Digamos que una iglesia, para que usted lo sepa, déjeme darle este término, es un hospital de personas heridas. Es el hospital donde Cristo viene a reparar los corazones de todos, hasta el mío. Porque yo tenga el privilegio de pararme acá y compartir un mensaje, no quiere decir que sea una persona perfecta. Soy una persona que Cristo está construyendo en mí a su imagen y semejanza, como en cada uno de nosotros. Amén. 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 Y vemos el libro de Hechos, ¿no? Ya quiero ir concluyendo con esto, porque vemos lo posterior a la vida de Pedro, pero hay algo importante también que tiene que acotarse y dejarse sentado en este mensaje. Vemos en Hechos 3, vemos el resultado de la obra de Cristo en la vida de aquel hombre que un día se llamaba Simón, pero hoy se llamaba Pedro, la roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia. Amén. Él había aprendido que la forma de actuar con las personas era a través de la gracia y la compasión. Y él muestra lo aprendido. Jesús le presentó el escenario para decirle, bueno, Pedro, ya yo te enseñé, ahora te toca a ti ser imitador de mí. Y vemos el versículo 2 y 3, un hombre paralítico que solía pedir en aquel tiempo limosna, y Pedro junto a Juan estaban por entrar a la puerta del templo. Ellos iban pasando, se encontraron con este hombre y el hombre le estaba pidiendo, lamentándose. Digamos que un hombre en condiciones precarias, un hombre que estaba herido, un hombre que producto de su condición se encontraba maltratado. Y Juan sigue adelante, pero Pedro se frena y dice, wow, yo viví cuando estaba en una barca y que yo no quise que nadie pasara derecho. Muchos pasaron derecho. Sin embargo, hubo uno que se paró y decidió restaurarme. Decidió hacer algo que nadie en su momento había hecho. Digamos que la actitud que ese hombre paralítico tenía allí, no sabemos tampoco producto de qué fue. Lo que sí sabemos es que estaba en una condición precaria. Y Pedro se recuerda de ese Simón y le dice, ya va, yo me paro, Juan, yo tengo que pararme aquí. ¿Qué es lo que tú quieres? Y el hombre le dice, me encuentro mal, estoy en una mala condición, mira cómo estoy. Y Pedro le dice, yo de lo que tengo te voy a dar a ti. Amén. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que tenía Pedro en ese momento? A Cristo Jesús. Amén. Y esa vida cambió en ese momento porque ese hombre no miró la condición de ese paralítico, sino que se acordó de la condición que él tenía y cómo fue sanado por el maestro y dijo, yo tengo que hacer algo distinto. A lo mejor he pasado muchas veces por aquí y no le he parado a este hombre porque esto no era un producto de un día, este hombre que estaba allí. A lo mejor cuando él era Simón pasaba muchas veces, pero ya Dios le había cambiado el nombre, así como Dios nos está cambiando el nombre a nosotros hoy. Dios quiere que nuestro corazón no esté basado en la condenación, sino que nosotros seamos misericordiosos con las personas como Él ha sido misericordioso con nosotros. Y este hombre sanado en aquel momento, este hombre ya no se le conocía como el paralítico, así como a él no se le conocía como Simón. Ya le habían cambiado el nombre, ya Jesús había hecho la obra en este hombre. Y vemos cuán importante son nuestras acciones en los momentos correctos y determinados. Nosotros podemos marcar una vida o podemos sencillamente, mis hermanos, familia de la fe, destruirla. Nosotros estamos llamados a evangelizar en el amor.
en llamar con amor, en presentar a Dios como realmente lo es, no como un Dios que todo lo condena, sino un Dios que entregó a su Hijo, aun cuando nosotros no lo merezcamos. Él lo entregó porque nos ama sencillamente, así, sencillamente, sin buscarle mucho, digamos, aspectos, sino decir, me ama, porque Él quiere amarme. Simplemente es así. Y es importante que nos llevemos esta porción bíblica, mis hermanos, y que tú y yo podamos demostrar todos los días de nuestra vida ese amor que Jesús mostró con nosotros cuando nosotros éramos unos Simones. Es importante que nosotros mostremos ese acto de misericordia con las demás personas y que no olvidemos nunca que estuvimos un día en una barca, que lavamos unas redes cuando no habíamos pescado nada, y que cuando Jesús quiso hacer la obra con nosotros le dijimos, Señor, somos pecadores, aléjate de nosotros. Que no olvidemos que Él mostró su misericordia y nos cambió el nombre en ese momento. Y nos ha llamado a cada uno de nosotros no a ser pescador de peces, sino pescadores de hombres. Cumplir su propósito aquí en esta tierra. Es lo que Dios ha determinado para nuestra vida. Es lo que Dios le ha placido con cada uno de nosotros. No, ninguna persona que ha sido creada es producto de una casualidad. Todos tienen un propósito marcado en el corazón de Dios. Es importante que tú te veas con esa identidad de hijo, identidad de quién eres, identidad de que estás llamado a ser también evangelizador de otras personas. De verdad que te doy las gracias, quiero orar por ti en este momento, tú que te conectas en las redes sociales, tú que estás acá en el día de hoy, quiero orar, quiero sellar esta palabra de parte de Dios y que nosotros podamos tener ese entendimiento y un compromiso hoy delante de Dios de que los que estamos ya en este hospital de restauración, los que estamos ya en este hospital donde está el Señor Jesucristo iniciando o perfeccionando ese proceso de sanidad en nosotros, podamos tener en cuenta que hay personas también que se encuentran en la calle, que están enfermas y necesitan venir a este hospital para ser reparados. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor. Pueden ponerse sobre sus pies como estén, donde usted esté allí en su casa. Quiero orar por ti, quiero ministrar esta palabra. Señor, te reconocemos primeramente a ti como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y sabemos, Señor, reconocemos que un día fuimos esos Simones, porque tú viste la condición que había en nosotros, Señor. Tú no nos juzgaste, tú nos llamaste con un propósito eterno y divino, Señor. Tú, Padre Santo, tú viste más allá de lo que nosotros podíamos ver en nuestra propia humanidad y apostaste todo por nosotros. Diste todo por nosotros, mejor dicho. Y te damos gracias, Señor, por tu bondad, por esa muestra de amor, por llamarnos, Señor, y por escogernos. Pero también te pido en esta hora, Señor, que pongas en nosotros ese querer como el hacer, de poder, Señor, ser imitadores de ti. Así como tú lo hiciste con aquellos hombres y lo hiciste con nosotros, que nosotros podamos hacer con las demás personas, misericordiosos y amorosos como tú lo eres. Fijémonos en tu ejemplo, Señor Jesús. Fijémonos en tu ejemplo y no nos desviemos de él. Que no haya lugar en nuestras mentes ni en nuestros corazones para jugar, sino para amar incondicionalmente como tú nos amas, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú nos ministres esta tu palabra, que tú nos llenes nuestros corazones, Señor, y que tú, Padre Santo, derribes todo argumento que quieran levantarse en nuestra mente, que quieran, Padre Santo, que nosotros podamos llevar tu evangelio efectivo a las demás personas. Que seas tú, Señor, llenándonos de tu amor en esta hora, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si te hemos fallado, Señor, en algún momento hayamos hecho estas cosas que no están conforme a tu voluntad y a tu palabra, Señor, te pedimos perdón, Padre, y queremos ser cada día más como tú, Señor. Ayúdanos, necesitamos de ti. Asumimos ese compromiso delante de ti en este día, Padre, y te damos toda la gloria, la honra, el poder y el honor a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos en este día de inauguración. Los invitamos al próximo domingo, en el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo espacio, donde nosotros vamos a compartir un mensaje de salvación de parte de Dios. Estoy seguro que Dios semana tras semana va a continuar hablándonos así como nos ha hablado el día de hoy. De verdad que para nosotros es un privilegio, un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios, y de verdad que soy un privilegiado, como les digo, de poder llevar este mensaje de salvación de parte de Dios este día, y que este mensaje sea efectivo para su vida y que nosotros podamos cumplirlo con el ejemplo. Recuerden,
Prediquemos con palabras, pero también con el ejemplo. Con el ejemplo se gana más que con las palabras. La palabra es un claro reflejo de Cristo para nosotros en nuestras vidas, pero nosotros también tenemos que determinar ser como Cristo fue en su palabra para que las personas vengan a su reino. Amén. Amén. Dios les bendiga. Si igualmente antes de despedirme, si en su corazón está ofrendar, ya nosotros aquí posteriormente cuando nos quedemos lo hacemos acá localmente después de la conexión. Pero si usted que está allí conectado, está en su corazón diezmar y ofrendar en este ministerio que están haciendo, pues puede contactarnos a través de los mensajes de Instagram directo. Nosotros sabemos que Jesús bendice al dador alegre. Todo lo que usted dé para el reino de Dios no va a quedar en vano, sino va a tener una retribución del 100 por 1. Fíjese lo que Él nos promete en su palabra. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Dios, mis hermanos, como dice su palabra en el libro de Números 23:19, cumple lo que promete y nunca falla. Amén. Dios les bendiga, les amamos mucho, Dios les guarde, los esperamos la semana próxima y bendiciones.